Página 5, lección 2. El presente de indicativo activo de los verbos. Párrafo 17. Repítenme por favor. Blepo. Blepo. Repítenme por favor. Blepo. Blepo. Lo veo. Ginosco. Ginosco. Lo conozco, yo sé. Grafo. Grafo. Ahora, se anota una cosa. Los que tuvieron problema en el vocabulario, en la prueba. Ginosco parece una palabra española, ¿no? ¿Qué palabra española parece? Conozco. Ginosco, conozco. ¿Ven? O por ejemplo, grafo. Hay palabras españolas que tienen la palabra bolígrafo, sí, exactamente. Entonces, se puede memorizar las palabras por relacionar las palabras a cosas conocidas. ¿Entienden? Mira como por ejemplo, página 10. Página 10, lección 3. Hay unas palabras aquí que se pueden relacionar con una palabra española, como por ejemplo, apóstolos. Parece a apóstol, ¿verdad? ¿Ok? O posiblemente logos. Todo el mundo sabe quién es el logos, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Palabra. Entonces, de esa manera uno puede relacionar las palabras, de esa manera memorizarlas más fácilmente. ¿Ok? Volviendo a página 5, repítenme por favor, grafo. Grafo. Yo escribo. Didasco. Didasco. Yo enseño. Lambano. Lambano. Yo recibo. Lego. Lego. Yo digo. Luo. Luo. Yo suelto. Yo desato. Yo destruyo. Eco. Eco. Yo tengo. Párrafo 18. El verbo es la categoría gramatical que expresa acción. Entonces, cocinar es una acción, comprar es una acción, recibir es una acción, grafo, escribir es una acción, ver es una acción. Hay dos verbos en español y también en griego que no expresan acción, que expresan esencia o estado. ¿Cuáles son las dos palabras en español que no expresan acción? Dos verbos en español que no expresan acción. ¿Quién me puede decir? Mí. Ser, exactamente. Ser y estar. ¿Ok? Esas dos palabras en español no expresan acción, sino esencia o estado. Y la misma cosa en griego, párrafo 18. El verbo es la categoría gramatical que expresa acción con la excepción de dos verbos, eimi y ginomai. Esos dos verbos no expresan acción sino esencia. Normalmente se traducen al castellano por la palabra ser. Aparte de eimi y ginomai, todos los verbos griegos expresan acción. Entonces, verbo es una palabra de acción, ¿ok? 19. Los lenguajes español y griego son de la misma familia de lenguajes, la cual es llamada comúnmente la familia indoeuropea de lenguajes. El estudiante verá enseguida que los dos lenguajes son a veces muy parecidos, especialmente en cuanto a las terminaciones de los verbos. 20. Uno de los aspectos muy importantes en cuanto a las semejanzas entre los lenguajes español y griego es el hecho afortunado que los verbos de los dos tienen terminaciones
o desinencias regulares en todos tiempos, voces y modos, y que esas terminaciones son muchas veces muy parecidas. Hay como 14 verbos irregulares en español, verbos como hacer, ir, ver, haber, etc. Son todos irregulares. Hay más de 50 en griego. O sea que son dicciones en español. Pero hay trucos que yo les voy a enseñar para poder identificar las varias formas de los verbos griegos y no perderse. ¿Ok? 21. El verbo griego tiene tiempo, voz y modo, como el verbo en español, con la diferencia que el verbo en español expresa la voz pasiva por la adición de la palabra ser o una conjugación de la misma junto con el participio pasado. Es decir, que la voz pasiva del lenguaje griego tiene terminaciones que son diferentes que las terminaciones de la voz activa y no necesita la adición de ningún verbo auxiliar tal como ser. Ahora, déjame explicar esto. Si yo diga, lavo los platos, la palabra lavo, ¿es voz activa o voz pasiva? Activa, porque activamente estoy lavando los platos, ¿no? Si yo diga, soy lavado en la sangre de Cristo, la palabra lavado, ¿es voz pasiva o voz activa? Pasiva. Y se puede identificar fácilmente la voz pasiva en español por la adición de una palabra que casi siempre es la misma palabra, es el verbo ser. Soy lavado, soy de ser. De esa manera el español expresa la voz pasiva. ¿Qué es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? La voz activa es cuando el sujeto está activamente haciendo la acción. Yo lavo los platos. ¿Cuál es el sujeto? Porque en español todas oraciones tienen la misma estructura: sujeto, verbo, objeto. ¿Ok? Sujeto es el que hace normalmente la acción. Yo, sujeto. Lavo, verbo. Platos, objeto. Pero en la voz pasiva, ya el sujeto no está haciendo la acción, sino que está recibiendo la acción. Yo soy lavado, soy el sujeto de la oración, pero ya no estoy haciendo la acción. Soy lavado. Alguien me está lavando. Otra persona está haciendo la acción. El sujeto, yo, no estoy haciendo la acción. Estoy recibiendo la acción. La acción cae por encima del sujeto, en vez del sujeto hacer la acción. Y se expresa en el español por la palabra ser, casi siempre. ¿Ok? Ahora, no es así en el griego. El griego nunca utiliza ningún verbo auxiliar como ser para expresar la voz pasiva. Se expresa la voz pasiva en griego por las terminaciones al final del verbo. ¿Ok? Unos ejemplos aquí. Mira, tengo un versículo aquí, 1 Corintios 6:11. En griego, Alá
apelusaste, ala hegiastete. Entonces, nota la palabra apelusaste, que quiere decir sois lavados. Entonces, para traducir la palabra apelusaste, requiere dos palabras españoles, porque el español, para expresar la voz pasiva, agrega que la palabra ser. ¿Se da cuenta? Ok. También el español utiliza el verbo auxiliar haber en los tiempos compuestos. Los verbos griegos nunca utilizan ningún verbo auxiliar. Lo que se expresa en español por la adición del verbo auxiliar se puede expresar en griego con la conjugación sencilla del verbo griego. Otro ejemplo aquí. Okay. Revelación 12:16. Hon evalen ho drakon ek tu stomatos utu. Que había lanzado el dragón de su boca. Había lanzado dos palabras españoles que expresan una sola palabra griega. Y se sabe que es voz pasiva o verbo compuesto por la terminación del verbo griego y no por la adición de ningún verbo auxiliar. ¿Entienden? Hay preguntas. Siguiendo, página 6. En griego, como ya decimos, cada verbo se conjuga conforme a las reglas que gobiernan el verbo en cuanto a tiempo, voz y modo. Ahora ya sabemos lo que es voz, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar tiempo en cuanto a los verbos españoles? Tiempo. Pasado, presente y futuro. 3 tiempos. ¿Okay? En español, el tiempo pasado se llama pretérito. O anteriormente se llamaba aorista, que en el griego vamos a llamar al tiempo pasado aorista. ¿Okay? Pero es la misma cosa de pretérito, tiempo pasado. ¿Cómo ustedes lo dicen aquí en la escuela pública de Colombia? Pretérito. Pretérito, ¿verdad? Pero no me apenas vengo a desayunar esa frase que usted acaba de decir, que va con el pretérito. Aorista. Sí. No, pero eso es anteriormente. En la antigüedad. Antes de... No, me refiero a 100 años, 150 años. Ahora, un ejemplo del tiempo pasado. El tiempo presente es fácil. Compro, compras, compra. Compramos, compráis, compran. Tiempo pasado. Compré, compraste, compró. Compramos, compráis, compraron. ¿Ven? ¿Ok? Eso se llama conjugación. Y yo voy a explicar lo que quiere decir conjugación más adelante, aquí en este párrafo aquí. 22, otra vez. Cada conjugación es distinta. En griego hay 6 conjugaciones principales. Por supuesto, vamos a comenzar con la conjugación del presente de indicativo. La presentación de la conjugación del verbo es una herramienta lingüística que se llama paradigma. ¿Notaste una cosa? Que yo dije, compro, compras, compra. Compramos, compráis, compran. Ajá. Y lo digo así porque en mi mente yo tengo ya la paradigma memorizada. Y se presenta en mi mente de esa manera. Muy importante porque ustedes van a memorizar paradigmas en griego, de los verbos griegos. Es una manera que yo, mira, yo siendo un gringo,
tengo que tener maneras adecuadas y fáciles para poder recordar las conjugaciones. Entonces, cuando estoy hablando, anteriormente tenía que traducir del inglés al español, que cuesta mucho tiempo. Pero con estas facilidades como paradigmas y otros trucos que utilizo para poder hablar español, las palabras se presentan a mi mente sin tener que traducirlas. Compro, compras, compro, compra. Compramos, compráis, compra. Es una paradigma que tengo aquí en la mente. ¿Ok? Estas paradigmas son muy importantes. El paradigma es un marco, esquema o caja, la definición de la cual se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española. Paradigma, de latín paradigma, y del griego paradigma. 1. Es un ejemplo o un ejemplar. 2. Cada uno de los esquemas formales en que se organizan las palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones. Entonces, eso es lo que se llama paradigma. Es un esquema para poder memorizar, organizar la información. Muy importante, porque van a estar ustedes memorizando terminaciones, desinencias de verbos conforme a un esquema o una paradigma. ¿Okay? El paradigma enuncia las distintas formas del verbo, denotando sus diferentes modos, tiempos, voces, números y personas. 23. Ahora, el paradigma del presente de indicativo de luo. Ahora, déjenme explicar una cosa. En las paradigmas de las palabras griegas, de los verbos griegos, se presenta o se utiliza como el verbo ejemplar, siempre el verbo luo. Entonces, cada vez que aprendamos una nueva terminación, una nueva conjugación, vamos a aprender la forma del verbo luo. Eso servirá como el verbo ejemplar de los demás. ¿Ok? Otra cosa. En español hay 3 clases de verbos. ¿Cuáles son las 3 clases de verbos? ¿Quién me puede decir? A, R, E, R, I, R. ¿No es así? Hay verbos de AR, comprar, andar, caminar. Hay verbos de ER, comer, entender. Hay verbos de IR, vivir, escribir. ¿Verdad? Ok. Entonces, la forma léxica que vamos a aprender aquí del verbo español es siempre AR, ER, IR, que se llama el infinitivo. Pero no del griego. La forma léxica es la primera persona singular del verbo. Luo, yo desato. No es el infinitivo, es la primera persona presente. Luo, yo desato. ¿Ok? Ahora, 23. La conjugación del presente de indicativo activo del verbo luo. Yo suelto, yo desato, yo destruyo, sigue. ¿Ok? Ahora, hermanos, vamos a hacer la conjugación en párrafo 23, página 6, del verbo luo. El presente de indicativo activo del verbo luo. Yo suelto, yo desato, yo destruyo. Entonces, cuando, hermanos, en cada lección llegamos a este punto de aprender el tiempo o el modo o la voz de un verbo y sus conjugaciones,
es muy importante que ustedes que están viendo por internet, es muy importante que ustedes repitan conmigo las conjugaciones, repitiendo los sonidos que estoy dando mientras leyendo junto el párrafo. ¿Ok? Entonces esta es la primera vez que vamos a conjugar un verbo griego juntos. Y ahora vamos a decir cada palabra. Hay 6 aquí de la palabra luo, hay 6 conjugaciones. Y es necesario que ustedes me repitan. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, luo, lues, lue, luomen, luete, luusi. Entonces vamos a repetir eso una y otra vez. Es la única manera que ustedes aprenderán las formas léxicas y las conjugaciones de cada verbo. Entonces, hermanos, para poder dominar, memorizar las conjugaciones de los verbos griegos, es muy importante que ustedes las repitan una y otra vez. Repetición es la clave. La memorización de estos verbos, de esas palabras griegas, es la clave en cuanto a el aprender de las conjugaciones de los verbos, y eso facilitará en el futuro las traducciones de cada oración griega. Entonces, repíteme otra vez, por favor. Esto es muy importante. Luo, lues, lue, luomen, luete, luusi. Otra vez. Luo, lues, lue, luomen, luete, luusi. Otra vez. Luo, lues, lue, luomen, luete, luusi. Ahora, hermanos, en su tiempo privado, aparte de las clases, debes seguir repitiendo las conjugaciones, las terminaciones de los verbos. Aprendimos en esta lección 8 verbos, y no debes solamente practicar luo y sus conjugaciones, sino también los otros. Por ejemplo, blepo, blepes, blepe, blepomen, blepete, blepusi. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, vosotros veis, y ustedes ven, o ellos ven. Entonces, cada uno de los verbos, los 8 verbos que aprendimos en esta lección, debes practicar, quitando la terminación omega de la forma léxica en el vocabulario, quitar la omega y poner las otras terminaciones, como eis, omen, ete, usi. ¿Okay? Y practicar poniendo y quitando, quitando y poniendo, quitando y poniendo, poniendo y quitando, así. Entonces, hermanos, deben estar memorizando estas terminaciones. Las terminaciones del presente de indicativo del verbo luo son lo siguiente: o, eis, omen, ete, usi. O, eis, omen, ete, usi. Parece las conjugaciones en español, o, as, a, amos, ais, an. Son parecidos, porque los dos lenguajes son relacionados, son primos y hermanos en el mundo de lenguajes, griego y español. Entonces hay que volver a repetir esas conjugaciones una y otra vez. O, eis, omen, ete, usi. O, eis, omen, ete, usi. Ahora vamos a volver a la elección actual en Colombia. Dios le bendiga.
Párrafo 24. Nótese en la conjugación de lu el tema o raíz. Ok, entonces nota una cosa. Lambda upsilon se llama la raíz o el tema de la palabra luo. Y al tema del verbo se agrega ¿qué? La terminación, la desinencia. Luo, lues, luei, luamen, luete, luz. ¿Ok? Letra B, párrafo 24, letra B. Sigue a este tema una vocal. Esta vocal, omega, delante de las terminaciones que comienzan con mu. Esta información bajo 24 no es importante. Es información nada más. ¿Okay? Esta vocal es omega delante de las terminaciones que comienzan con mu o también nu. Pero epsilon delante de otras letras. Esta vocal variable, representada a veces por omicron, o también epsilon, se llama la vocal temática. Después de la vocal temática sigue una terminación claramente notada en men o te, es de amen o ete. Esta es nada más información. Debes memorizar las terminaciones así como se aparecen en párrafo 23. O es e amen ete usi. Omen et usi. O es e omen et usi. Okay. Letra D. Después de la vocal temática sigue una terminación claramente notada en men o te de la primera y segunda persona del plural. Es decir, que la conjugación de cualquier verbo en el vocabulario en tiempo presente, voz activa, modo indicativo, se puede obtener por sustituir el tema de lu por el tema de aquel verbo o tiempo presente y después agregar las terminaciones. Ok, déjenme explicar eso, es fácil. En español, tomo el tema del verbo comprar, que es compra. ¿Ok? Quito la AR de comprar y agrego las terminaciones o, as, a, amos, ais, an. De la misma manera, toma la palabra luo, quita la omega y agrega la terminación correspondiente. Primera persona singular, ¿qué es? Omega. Segunda persona singular, ¿qué es? Eis. Tercera persona singular, ei. Primera persona plural, omen. Segunda persona plural, ete. Agregándose a qué? Al tema lu, así como en español, compra. ¿Ok? Un mejor ejemplo. Ando, andas, anda, andamos, andáis, andan. Luo, lueis, luei, luamen, luet, luomen, luete, luusi. ¿Ok? Párrafo 25. Nos vamos a hacer los ejemplos ahí bajo párrafo 24. Repíteme por favor. Luete. Luete. Desatáis. Está compuesto por la raíz o tema, lu, la vocal temática epsilon y la terminación personal te. Pero, ahora, una vez aprendida este párrafo, puedes olvidarlo. Nada más aprender las terminaciones. O es e, omen et usi. Repíteme. O es e, omen et usi. O es e, omen et usi. Que corresponde a o, as, a, amos, ais, an. ¿Ven? Ok.
Párrafo 25. Se puede ver que lo que distingue los verbos entre primera persona, la persona que habla, por ejemplo, segunda persona, la persona con la cual habla, tercera persona, la persona de la cual se está hablando, y entre los números singulares y plurales en el griego como en el español son las terminaciones de los verbos. Lo que distingue son las terminaciones. Ok, entonces aquí en español tenemos que andar y el tema es and. Aquí tenemos singular y plural. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Así en singular como plural. Entonces, primera persona, la persona que está hablando, yo. Segunda persona, estoy hablando con mi hermano Jimmy. Segunda persona, tú. Y estamos chismeando de hermano Lucho. Tercera persona, estamos hablando de él, ¿verdad? Entonces, entienden el concepto de persona. Primera, segunda y tercera. Y no hay más nada. No hay cuarta persona. No existe. Y hay solamente dos números, singular y plural. Entonces, si diga yo en español, andamos, ¿qué persona y qué número, hermano Jimmy? Andamos, ¿qué persona y qué número? Persona Andamos. uno. Primera persona. Primera persona. ¿Y qué número? Dos. Plural. ¿Ok? ¿Entiende? ¿Verdad? Si diga andáis, ¿qué número y qué persona, hermana Lady? Andáis. ¿Qué número y qué persona? Segunda persona. Plural, exactamente. Hermano Kelly, si diga yo ando, ¿qué persona y qué número? Una persona y singular. Primera persona singular. Si diga andas, hermano Zulem, ¿qué persona y qué número? Andas es un plural. Andas. Un singular y la persona dos. Segunda persona, exactamente. Si diga yo andan, hermano Luisa, ¿qué persona y qué número? Tercera persona y singular. Andan. Ah, no, plural. Sí. Plural, ok, exactamente. Singular y plural. Ahora, es la misma cosa en griego. Luo, primera persona singular. Yo desato. Lues, segunda persona singular. Tú desatas. Lue, tercera persona singular. Él desata. Luomen, primera persona plural. Desatamos. Luete, segunda persona plural. Desatáis. Y tercera persona plural, que es Lucy. Desatan. ¿Ok? Párrafo 26. Además de persona y número, los verbos griegos son conjugados para indicar tiempo, modo y voz. También, como ya hemos hecho nota en párrafo 22. Por lo tanto, para conjugar verbos griegos hay 5 cosas que deben ser indicados: modo, tiempo, voz, número y persona. Vamos a explicar modo. El modo, párrafo 27. El modo del verbo refiere a la manera de que una acción o un estado está manifestado o tenido en cuenta por el lector. Hay 3 modos en griego que equivalen casi exactamente a los 3 modos en español. Son el modo indicativo, que es el modo de afirmación.
el subjuntivo, que es el modo de probabilidad, y el imperativo, que es el modo de intención. Por propósitos nuestros, básicamente en este primer año de griego, vamos a enfocarnos en el modo indicativo. Es básicamente una declaración: yo desato. Es una declaración, estoy haciendo la acción de desatar. No hay duda y no estoy dando un mandato, un mando, un mandamiento a nadie. Estoy nada más declarando un hecho. Estoy desatando, desato. Eso se llama indicativo. Entonces, siempre que digamos indicativo, tiene que ver con nada más declarando una acción. El subjuntivo es otra cosa. Indica una duda o una probabilidad. Vamos a aprender eso en el segundo año. Pastor, y Diga. cuando Pedro le dice el Señor que lo que desata en la tierra se desataba en el cielo, es en qué clase de verbo lo que se está diciendo allí. Si diga él desata, eso es indicativo. Si yo diga yo quiero que él desate, ahí está el subjuntivo. Y se indica en el griego, en el español, por la terminación. Desata con A es indicativo en español. Desate con la E es subjuntivo en español. Por una sola letra diferente se indica un modo diferente. Él desata. Yo quiero que él desate. ¿Entienden? Okay. Es así en griego. Pero no vamos a aprender el subjuntivo hasta el segundo año. Entonces ya podemos olvidar de los modos. ¿Okay? Hay un cuarto modo en griego, optativo, de lo cual el uso es muy poco frecuente en el Nuevo Testamento y por eso no será tratado en esta gramática nunca. 28. El tiempo del verbo, ya hemos hablado sobre el tiempo, ¿verdad? Lo que se llama pasado, presente y futuro, ¿verdad? El tiempo del verbo refiere a la acción del verbo en cuanto al tiempo y aspecto del verbo. El tiempo del verbo, lo cual puede ser pasado, presente o futuro, es absoluto en el modo indicativo, relativo en el participio e intemporal con los demás. El aspecto del verbo denota el perspectivo del que habla en cuanto a la acción o condición descrita. El aspecto es el retrato de la acción en cuanto al progreso, resultado o suceso sencillo de la misma. Es decir, que hay 6 tiempos en el griego: presente, futuro, perfecto, imperfecto, aoristo, pretérito o pluscuamperfecto. Yo no voy a explicar todos los tiempos en este momento. Por lo menos, o a lo mejor, debes entender los 3, que son presente, pasado y futuro. Generalmente el presente describe la acción mientras se ocurre en el presente. El imperfecto describe la acción mientras se ocurría continuamente en el pasado. El futuro describe un acontecimiento que sucederá en el futuro. El aoristo describe un suceso sencillo en el pasado. El perfecto describe el estado presente que resulta de lo que sucedió en el pasado, y el pluscuamperfecto describe el estado pasado que resultó a causa de una acción que ya hubo sucedido anteriormente. Vamos a estudiar el futuro. 29. La voz del verbo griego describe la acción de la acción, la relación de la acción del verbo al sujeto del verbo. Hay 3 voces en griego. Ya hemos hablado sobre 2 voces. ¿Cuál? Activa y pasiva. Hay otra en griego que se llama la voz media.
Es decir, que está entre activa y pasiva. Y afortunadamente en español tenemos algo parecido a la voz media, que se llama en español, vamos a seguir leyendo. Así como en español, la voz activa del verbo griego describe la realización de la acción por el sujeto, yo levanto. La voz pasiva describe el recibir de la acción por el sujeto, ya hemos hablado de esto. Yo soy levantado. ¿Qué palabra se agrega al verbo para indicar la voz pasiva? ¿Qué palabra? Soy. Ser, normalmente una conjugación de la palabra ser. Okay. Levantar. A diferencia del español, algunos verbos griegos pueden tener la voz media. Sin embargo, muy importante aquí, la voz media en griego parece mucho al aparato gramatical en español conocido comúnmente como el reflexivo o pronominal. ¿Se entiende lo que se llama pronominal aquí en esta clase? ¿Han oído hablar de eso? Reflexivo, ¿nunca han oído hablar de esa palabra? Es muy fácil. Reflexivo es lo siguiente. Reflexivo o ¿qué se usa más? ¿Reflexivo o pronominal? Reflexivo. Reflexivo. Pero deben entender que la gramática del Real Academia se llama pronominal. Así también en el diccionario se indica con pronominal, lo que se llama comúnmente reflexivo. ¿Ok? Y esto es muy importante, porque en español, cuando hablamos del reflexivo, ¿ok?, que es una voz, es la adición al verbo de la palabra ser. Ir normalmente es un verbo de acción. Yo voy. Yo voy. Pero si agrega yo la palabra sé, ya se cambió el significado del verbo. Porque no es la misma cosa decir voy y decir me voy. Y los cubanos tienen aún otro que se llama, agregan al irse la palabra echando. Me voy echando. Es decir, que me voy rápido. Ya me canso de este lugar, me voy echando. También aquí utilizan me voy yendo. O sea, que le agregan. Sí, me voy yendo. Me voy yendo. Ok, entonces sé es una forma de expresar que la acción está cayendo sobre el sujeto. La misma acción del sujeto se está cayendo sobre él mismo, el sujeto. Ok, otro ejemplo. Afeitar, afeito, afeito. Bueno, yo puedo estar afeitando, siendo yo un barbero, la cara de un señor. ¿No es así? Afeito el hombre. Pero si digo me afeito, ¿qué estoy diciendo? Yo hago la acción, pero esa misma acción me está cayendo sobre yo mismo. ¿Ok? Eso se llama reflexivo. Y muchas veces el reflexivo en español cambia el sentido del verbo. Ok, ya hemos explicado lo que se llama reflexivo en español. Ahora vamos a comparar el reflexivo en español a la voz media en griego. A continuación, ahí en medio del párrafo 29, la voz pasiva describe el recibir de la acción por el sujeto, yo soy levantado. A diferencia del español, algunos verbos griegos pueden tener la voz media. Sin embargo, la voz media en griego parece mucho al aparato gramatical en español conocido comúnmente como el reflexivo o pronominal. Es decir, que los verbos reflexivos en español expresan bien la misma idea como el verbo de media voz en griego. La acción del verbo griego en la voz media vuelve en sí mismo, refiriéndose al sujeto o pronombre de él, así como el verbo reflexivo en español. Es decir,
que el sujeto participa en su propia índole o naturaleza. Algunos verbos griegos ocurren solamente en la voz media. Ok. Algunos verbos griegos ocurren solamente en la voz media. Hay verbos en español que también solamente aparecen en el reflexivo o pronominal. A ver si puedo recordar un verbo en español que siempre y solamente puede aparecer en pronominal. Hay muchos, como por ejemplo la palabra acordarse. No. Yo me acuerdo. Es reflexivo, me acuerdo. Me acordaré. Oh, sí. Yo me acuerdo. Yo dije que se acordara y me dijo que no, ahí está. La palabra acordarse siempre es reflexivo. Y acordar. No hay ejemplo de que se utilice la palabra acordar sin ser reflexivo, ¿verdad? O otro ejemplo, acostumbrarse. Yo me acostumbro. Es siempre reflexivo. Ok, volviendo a la gramática. Algunos verbos griegos ocurren solamente en la voz media. Es decir, que siempre son reflexivos. ¿Okay? Sin embargo, aunque sus conjugaciones son de voz media, tienen el sentido de la voz activa. Estos verbos son llamados verbos deponentes. Ahora, luo no es deponente para nada. Pero hay verbos en español que sí son deponentes, son de la voz media, pero se traducen activamente. Y estos verbos se llaman deponentes. Estos verbos que se llaman deponentes, de latín, deponere, poner a un lado, son trasladados o traducidos de la voz activamente. Estudiaremos los verbos deponentes más adelante. La voz media ocurre pocas veces en el Nuevo Testamento, menos su función como verbos deponentes. Y por eso no la estudiaremos en esta asignatura. Entonces vamos a aprender verbos deponentes más adelante, en otra lección. Esta lección no. Aquí estamos estudiando luo y otros verbos en el presente de indicativo. ¿Okay? 30. El número del verbo distingue si es singular o plural. Así como en el español, el verbo y el sujeto en griego están de acuerdo o concuerdan en cuanto al número, es decir, que el sujeto singular toma o rige el verbo singular y el sujeto plural rige el verbo plural. Okay, ya aprendimos eso. Hay singular y hay plural. Okay. Notaremos una excepción de esta regla más adelante. 31. Otra cosa que ya aprendimos, pero vamos a leer párrafo 31. La persona del verbo describe la perspectiva desde la cual la acción es presentada. La persona del verbo refiere a la persona que habla, la persona a la cual habla o la persona de la cual habla. Es decir, primera persona es la persona que habla. Yo, nosotros. Primera persona. Segunda persona es la persona a la cual la primera persona está hablando. Tú, vosotros. Y tercera persona es la persona de la cual la primera y segunda persona hablan. Él, ella, ellos, etc. El sujeto del verbo griego en la primera y segunda persona se integra siempre dentro del verbo, así como en español. Es decir, que la desinencia o terminación de la palabra comprende la persona. En el aspecto de la tercera persona, el sujeto puede integrarse en el verbo
o puede estar ubicado, sustantivo o pronombre, fuera del verbo. Déjenme explicar eso. En español, la palabra afeitar es infinitivo. Si quito la AR y pongo la O, ¿qué persona es la palabra afeito? Persona. Primera persona. Pero ¿cómo sabe eso? Si no hay ningún pronombre. No necesito. ¿Por qué no necesito yo el pronombre en cuanto a la palabra afeitar para indicar a la primera persona? ¿Por qué? Subsiste solo. ¿Ah? Subsiste ¿Subsiste qué? solo. Solo. No, Sí, porque- pero ¿qué me está indicando? ¿Qué parte de la palabra afecto? La O, la desinencia indica la persona. La terminación, ¿verdad? Ajá, entonces no tengo que poner yo, porque sin yo puedo decir nada más afecto y eso me está indicando si sea primera persona, segunda persona o tercera persona. ¿Me entienden? Ok. Es la misma cosa en griego. Para indicar la persona nada más tengo que ver o mirar a la terminación, la desinencia. Y la desinencia, así como el español, indica a la persona si sea primera, segunda o persona. O Si tercera. yo digo, en esa palabra, yo afeito, ya no es primera persona. Primera persona, pero afeitando a la otra. Ya incluyendo la segunda persona. Yo afeito. Yo afecto, es Yo. primera. Estoy haciendo yo la acción. Es más nada, es primera. A la acción mía. Ajá. Ok. 32. La forma léxica del verbo griego es el presente de indicativo activo, singular, de la primera persona, luo. No en español. En español la forma léxica es el infinitivo, comprar. Pero en griego es la primera persona singular, luo. ¿Okay? En español la forma léxica del verbo es el infinitivo. Griego también tiene una forma del verbo que se llama el infinitivo. Pero el uso del infinitivo en griego no es común como en español. Sin embargo, es importante de todos modos y lo trataremos más adelante. Hay dos clases de verbos en griego, como hay tres clases de los verbos en español. En español tenemos AR, ER, IR, ¿verdad? Las dos clases de los verbos griegos son, número uno, verbos con terminación omega. Todos los que escribimos hoy terminan Luo. con omega. Terminación omega. Luo. Dos, verbos con la terminación mi, que no vamos a aprender hasta más adelante. ¿Ok? Por ejemplo, blepo, yo veo, sería un verbo de la primera clase. Y didomi, yo doy, sería un verbo de la segunda clase, mi. Son los verbos de mi. Estudiaremos los verbos de la segunda clase, mi, más adelante. 33. La parte del verbo que permanece constante a través de la conjugación y tiene varias terminaciones añadidas se llama el tema o raíz. Párrafo 33 es información nada más, ¿ok? Para que lo sepan. Así que el tema del verbo luo en el tiempo presente es lu. Se puede obtener el tema del verbo por quitar la omega final de la forma dada en el vocabulario. Así que el tema presente del verbo lego, yo digo, es leg. La conjugación del presente de indicativo activo de cualquier verbo en el vocabulario se puede ser obtenido por añadir las terminaciones o, es, omen, et, usi. Repítame por favor. O, es, omen, et, usi. Hay que memorizar eso. Como ya hemos dado en párrafo 23. Las terminaciones primarias personales, las cuales estarían naturalmente en los tiempos llamados tiempos primarios, eran, parece originalmente, lo siguiente: mi, si, ti, men, te, ti. Pero olvídese de eso, eso no importa. Lo que importa es o, es, omen, et, usi. O, es, omen, et, usi.
OSE, momento usi. Entre el tema y las terminaciones personales eran puestos la vogal temática, como ya hemos visto. Pero en el presente indicativo activo, este esquema no se lleva a cabo y el estudiante debe, por lo tanto, nada más considerar OSE, omen et usi como las terminaciones que por su aumentación al tema indica las personas y números varios de los verbos griegos. Ahora vamos a tomar un receso de 10 minutos y deben traducir ejercicio 2 en página 9. Ok, hermanos, se puede ver que para determinar la significación de un verbo hay dos piezas o pedazos de información que se requieren: la terminación y la raíz. Ok, entonces, con la palabra blepo, que es la primera palabra que aprendimos, blepo, la terminación es omega, la primera pieza de información que estamos buscando. Y la raíz es blep. Blep es de ver y omega es de yo. Yo ver, yo veo. Ahora se saca la definición de la raíz, o sea, del vocabulario que tuvimos en lección 2, o también del diccionario al final de la gramática. Blepo. Están en orden alfabético. ¿Ok? Esas dos piezas de información. Ahora, se pregunta, cuando es tiempo de traducir una oración griega, la primera pregunta que se hace: ¿cuál es el sujeto? Es decir, que estamos buscando primordialmente, sobre todo, primera cosa, la terminación del verbo. Porque yo quiero saber cuál es el sujeto. Porque el orden de la traducción en español siempre es sujeto, verbo, objeto. ¿Así? Entonces estoy buscando el sujeto primordialmente, es la primera cosa que voy a buscar. Español. Cualquier oración española voy a buscar ¿qué? El sujeto. El sujeto. Y eso se indica primeramente con la terminación yo. ¿Ok? Blepeis, tú. Blepei, él. Bien. Blepomen, nosotros. Blepete, vosotros. Blepusi, ellos. ¿Ok? El sujeto es la primera cosa que estoy buscando, porque es imposible traducir al español sin el sujeto primero. Voy directamente al verbo, identifico el verbo, y hasta la fecha solo hemos aprendido verbos. No hemos aprendido ningunos nombres o sustantivos en griego, pero sí hemos aprendido verbos, varios verbos. Blepo, yo veo, didasco, yo enseño. Y la primera cosa que voy a buscar es la terminación para poder identificar el sujeto. ¿Ok? Eso siempre será así. La primera cosa al traducir del griego al español, la primera cosa es buscar el sujeto, la terminación de la palabra. ¿Ok? De ahí fácilmente se pueda sacar el sujeto, la definición. ¿Ok? Ejercicio 2. Hermana Zuleimi, por favor, lee el griego
de número 1 y danos la traducción que tiene. Bleipeis, ginosqueis, lanmaneis. Lambaneis, perfecto, ok. Y la traducción. Es de bleipeis, miran. De ginosqueis, conocen. Y de lanmaneis, toman. Ok, usted lo puso las 3 en tercera persona plural, pero eis es de segunda persona singular. Entonces será, ves, conocéis, conoces y recibes. Y reciben. ¿Ves? Entonces, la traducción correcta del número 1 es ves, conoces, recibes. Preguntas sobre el número 1. Número 2, hermano Jimmy, por favor, La primera. lee el griego y danos la traducción que usted tiene. Grafoi primera. Grafei, Grafoi. grafei. El grafei, perdón. Sí, señor. Grafei La segunda. escribe. Grafei escribe. Bueno, lee todo el griego y danos la traducción del Grafei eki. Ekei. Eki. Ajá. Y la tercera. Legei. Legei, perfecto. Ok, ahora la traducción. Escribe, tiene, dice. Perfecto. Amén. Entonces, correctamente traducida, número 2, grafei ekei legei es escribe, tiene Tiene y dice. y dice. Hay preguntas sobre el número 2. Hermana Lady, por favor, número 3, lee el griego y danos la traducción que usted tiene. Tú puedes. Luego, Perfecto, Didasque perfecto. y Belpe, Blepe, perfecto. ¿Y la traducción de usted? suelta, enseña y ve. Suelta, enseña y ve. Número 3, luei, didaskei, blepei, se traduce como suelta, Desata. enseña y ve. O él suelta, él enseña y él ve. Pero Yo no aceptaría usted suelta, no, eso. porque eso es un defecto en el lenguaje español. La forma usted Usted. es un defecto en el español. El español no tiene muchos defectos, pero uno de los defectos del lenguaje español es la forma formal de los pronombres usted. ¿Cuántos de ustedes saben de qué proviene usted? Usted es de dos palabras españolas. Vuestra merced, Uy, su merced. que se reduce a una sola palabra, usted. Ahora, esta forma en español proviene del siglo dorado del español, de Cervantes, de Valera, cuando las personas querían ser tan amables, como los colombianos siempre están diciendo muy amables, querían ser tan amables como para dirigirse a la persona, refiriéndose no a la misma persona, sino a un aspecto de la persona.
¿Qué aspecto? La merced de la persona. Al rey se dice vuestra majestad. Al juez se dice vuestro honor. A la persona que no se conoce se dice vuestra merced. Pero no me refiero a la persona en sí, porque esa es la forma tú. Tú, Dios. Vos también. Tutear o vocear en la segunda persona. Pero el español tiene un defecto porque ahora está el español, el español moderno, tan obsesionado con dirigirse no a la persona, sino a un aspecto a la persona para lucirse muy amable. No dice tú o vos, dice que vuestra merced. Sí. No la persona en sí, sino un aspecto de la persona. Es decir, tercera persona. Usted tiene, no usted tienes, no. No tú tienes, sino usted tiene, pero es la tercera persona. Me dirijo a la segunda persona, a la persona con quien estoy hablando. Eso debe ser segunda persona, Sí. no debe ser tercera persona. Pues eso suena feo porque dice usted... Es un defecto. Defecto, sí. Y es muy difícil porque hay países que utilizan la forma tú, tutean, y hay otros países que nunca tutean, ni vocean. ¿Ok? Como en Honduras. En Honduras nunca utilizan otra forma menos usted. Pero hay confusión, porque para aclarar las cosas uno tiene que decir, a él le gusta tener helado, comer helado. Pero tiene que decir, a él le gusta tener, cuando debe ser que le guste tener. O a ti te gusta tener helado, ¿no? Pero como por ejemplo, eso también puede ser a usted le gusta tener. Entonces, le gusta tener puede ser usted o él, quién sabe. Entonces, hay que añadir dos palabras más para aclarar el asunto. A usted le gusta tener, o a él le gusta tener, o a ella le gusta tener. Entonces, es un paso más allá de que debe ser. Debe ser nada más, le gusta tener. ¿Te gusta tener? ¿Le gusta tener? Tercera persona. ¿Nos gusta tener? Tercera persona. Primera persona plural. Es un defecto en el lenguaje castellano. Porque son tan amables, no pueden decir tú, tienen que decir usted, vuestra merced. Como la persona está de alto estimación, alta estimación, de alta estación. No, somos pecadores. ¿Ok? Entonces debe ser tú. Esa es la segunda persona singular. Y ya han llegado a nunca utilizar vosotros. Ningún momento se utiliza, menos la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se supone que en un grupo hay algunas mercedes. Hay algunas personas de alta estación, de alta clase, se supone. Pero eso es un supuesto erróneo. ¿Okay? Pastor, en las Biblias actuales, en las revisiones actuales no está vosotros. Vosotros no aparece. Mira, nosotros sí. No es mío. La versión antigua tiene vosotros, No, siempre. actuales. No, hasta la 60 tiene vosotros. Vosotros. La segunda persona es la segunda persona. En griego, en inglés. Ajá. No añaden esa a usted, ¿no? Eso no existe en ningún otro lenguaje. Y para mí es un defecto en el lenguaje castellano. No, loco, así como Porque nada más confunde el asunto. Hay Lo que uno confusión. cuando está traduciendo de inglés nunca pone usted se encontró, no, él se encontró. O tú tienes algo. O usted tienes, suena feo. Usted tienes. Usted tiene, pero me refiero a la palabra usted, no No. debe utilizarse. Por eso usted lo Pero se utiliza y no yo no voy a cambiar eso. Eso es una cosa fija en la cultura latinoamericana que no se puede cambiar. Pero estoy intentando a que ustedes entiendan
Ajá. ¿Cómo es que ustedes utilizan esa palabra usted? ¿De dónde proviene? Y que el griego no lo tiene. ¿Okay? En griego siempre tutea. ¿De cuándo fue esa palabra? Hermano Luisa, por favor, número 4, lee griego y danos la traducción de usted o de ti. Lambanove, Tu traducción. Lambanove, Exome y Noscome. Hermanos, no se olvidan de los acentos, las tildes. Sí, tienen ahí así. Entonces, no es lambanomen, es lambanomen, ecomen, ginoscomen. ¿Ven? Ok, hermana Luisa, la traducción. Nosotros recibimos, nosotros tenemos y nosotros conocemos. Perfecto. Recibimos, tenemos y conocemos. Número 5, por favor, hermano Kevin. Lee el griego y danos la traducción. Número 5, por favor. Sí, señor, un momento. ¿Está grabando? Esto es, ¿cuál es? ¿La 5? Sí. Dice. Blepete. Blepete. Legete. Legete. Sí, señor. Legete. Fite. Grafete. Grafete. Ahora la traducción. Esto es. Veis, decís, escribís. Perfecto. Blepete, legete, grafete. Veis, decís, escribís. Pregunta sobre el número 5. Okay. Hermano Lucho, por favor. Te escucho. Número 6. Pues, ¿qué le digo yo, hombre? Intenta. Nada más. La primera puede ser así. 6. Didasco. Perfecto. Didascosi. Didasco, sí. Lambanu. Lambanosi. Perfecto. Voy. O Lousi. Lousi. Ok, ahora la traducción. Ellos enseñan. Sí, señor. Ellos reciben. Sí, señor. Y ellos cuentan. Ok. Didascosi, lambanosi, luusi. Quieren decir, ellos enseñan, ellos reciben, ellos sueltan. O puede ser, enseñan, reciben y sueltan. Quieren destruir también. Ok. Hay preguntas sobre el número 6. Hermana Yuri, por favor, número 7. Lee el griego y danos la traducción que usted tiene. Bueno, Ginas, ¿qué? Exactamente, ginosquete. Ginosques Perfecto, ginosques. y Ginos Owen. Perfecto. Ok. Vosotros conoces, tú conoces, nosotros conocemos. No. Perfecto. Conocéis, conoces y conocemos. Bueno. Hay preguntas sobre el número 7. Número 8, hermana Zulemi, por favor, lee griego y danos la traducción que usted tiene. Hombre, muéstranos el tigre que eres.
Vea, departámonos allí. Ay, no. Ay, sí. A ver. Blade. Blade. Me. Blepomen. Blepo. Blepomen. Didas. Usi. Ah, exactamente. ¿Qué? Didascusi. Didascusi. Y el otro sería. Oh my god. Lego. Base. Lego Bay. Legay. Legay. Ok, ahora la traducción. Eso es. Vemos, enseñan y dicen. Sí, pero no es por español. Blepomen. Ay, ¿en serio? Blepomen. Didascusi. Legay. Vemos, enseñan, dicen. 9. Hermano Jimmy, por favor, lee griego y danos la traducción. Griego, el 6. Sí, señora, ¿qué es? El case o el 6. Ah, El que va a case. ser la Q y la Q y la U también. El case. Bleponsi. Blepusi, perfecto. Bleponsi. Y Lamban. Lambanomen, Lamban. perfecto. ¿Qué es la traducción, señor? Tienes, ven, recibir. Perfecto. Tienes, ven y recibimos. Mano Jeff. Hay preguntas sobre el número 9, hermano Nos Luisa. ganamos un 100. Sí. El primer examen que nos ganamos tiene pura lengua. Ok, hermanos. Aprobados. Ahora les toca memorizar el vocabulario de lección 3. Miren por favor, sin comentarios. Repíteme por favor. Adelfos. 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 Adelfox. Adelfos. ¿Qué quiere decir, hermano? Segunda palabra, anthropos. Antropos. Aquí. Anthropos. Como antropología. ¿Han oído hablar de eso? Sí, usted. Ajá. Anthropos. Tercera palabra, apóstolos. Repíteme por favor, apóstolos. 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 ¿Qué quiere decir apóstol? Cuarta palabra, dulos. Dulos. Esclavo, siervo. Quinta palabra, doron. ¿Qué? ¿Cómo? Doron. 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 Don o ofrenda. Doron. Y el to. Repíteme por favor, thanatos. Fanatos. Exactamente. La muerte. Fanatos. Segunda columna. Hierón. ¿Quiero? Repíteme por favor. Hierón. Hierón. Templo. Hierón. León. No, here. Repíteme por favor. Kai. Cae. Tan fácil. Quiere decir y. Ay, Tercera palabra. Logos. Logos. Palabra. Cristo. sí, la que lo sabemos. Es Cristo. Verbo. Cuarta palabra. Nomos. Nomos. Ley. Así sí me las he hecho. Hoy. Quinta palabra. Oikos. Oikos. Casa. Loicos. Última palabra, segunda columna. Uniones. Juíos. 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 Nota la aspiración ruda. Juíos. Juíos. Juíos.
Ok, entonces, la próxima clase vamos a tener una prueba de vocabulario. Ok, hay preguntas. ¿Escrita o Hermano Jeff pregunta Pues- estas O de Omicron con la comilla seguida de las palabras. Exactamente. Esa es la palabra, eso es el artículo definido. Pero vamos a aprender los artículos en otra lección. Pero por ahora, eso es el artículo definido. Entonces, jo adelphos quiere decir el hermano, pero no tiene que aprender el artículo, solamente la palabra. ¿Ok? La O no la No. La jo no tiene que aprender. ¿Ok? La jo, la ta, no tiene que aprenderse. Pero está muy bueno.